El viento silbaba entre las piedras del desierto, arrastrando partículas finas de arena que cortaban la piel como cuchillas diminutas. La noche había caído sin aviso, envolviendo la caravana en una oscuridad que parecía tragarse los últimos restos de esperanza. Los celulares no tenían señal. El GPS se había congelado horas antes, y lo más aterrador, nadie sabía exactamente dónde estaban. «No puede ser que estemos tan perdidos», gritó una mujer envuelta en una cobija sucia, mientras apretaba contra su pecho a un niño que tiritaba. El frío era insoportable. Aunque el desierto ardiera durante el día, las noches eran brutales. Algunos trataban de encender fogatas pequeñas, pero el miedo a ser vistos por autoridades o criminales los detenía. Las llamas podían ser una sentencia. «Cálmense, por favor», dijo un hombre mayor, don Rigo, que hasta ese momento había asumido el liderazgo del grupo. «Vamos a esperar la luna. Desde ahí podremos orientarnos». Pero la luna no salía. El cielo estaba cubierto por nubes pesadas. La oscuridad era total. Un bebé comenzó a llorar, desesperado, como si sintiera que algo estaba profundamente mal. La madre intentó calmarlo con palabras suaves, pero el sonido solo se sumaba al coro de angustia que crecía entre los más de 30 migrantes, venidos de distintos estados del sur. Jesús, que había permanecido en silencio, sentado sobre una piedra, se puso de pie. Nadie lo notó al principio. Tenía 19 años, rostro flaco, mirada seria y una chamarra desgastada que había sido de su tío. Caminó hacia un punto elevado del terreno, cerró los ojos por un instante y respiró hondo. El aire le ardía en los pulmones, seco, cargado de polvo y desesperación. Desde su posición, trató de recordar. Había estado en ese desierto antes, pero nunca en condiciones como esas. Su tío Ramón le había mostrado puntos de referencia: un cerro en forma de colmillo, un cactus doble, un arroyo seco con piedras blancas. Nada de eso era visible ahora. «Nos vamos a morir aquí», murmuró alguien cerca. Jesús bajó del montículo y habló por primera vez esa noche. «No vamos a morir». Todos se volvieron hacia él. «Yo puedo guiarlos». «No sé exactamente dónde estamos, pero reconozco partes del terreno. He pasado por aquí antes». «¿Y tú quién eres para decir eso?», saltó don Rigo con tono cortante. «¿Crees que porque estás callado todo el día vas a venir a dar órdenes?». Jesús no respondió de inmediato. Solo miró a los ojos del hombre y luego recorrió con la mirada a los demás. Había miedo, sí. Pero también había un vacío desesperado esperando ser llenado por alguna certeza. «No les pido que me sigan a ciegas, solo que no nos quedemos aquí esperando nada. Si amanecemos sin movernos, no habrá agua, y el frío nos va a acabar. Sé que hay un rancho abandonado a mediodía de caminata desde aquí. Podemos llegar si nos organizamos». Un murmullo recorrió al grupo. Algunos dudaban. Otros, sobre todo los más jóvenes, se aferraban a esa chispa de dirección. En ese instante, una ráfaga de viento más fuerte barrió el lugar, levantando nubes de polvo. Era como si el mismo desierto respondiera al momento. Jesús dio un paso al frente. «El que quiera moverse conmigo, que empiece a prepararse. Nos vamos en 15 minutos». Si esta historia te atrapa y quieres saber cómo termina esta travesía en el desierto, no olvides suscribirte al canal. Hay muchas más historias como esta esperando por ti. Nadie habló por unos segundos. Luego, una mujer con una niña de la mano se acercó a Jesús, le tocó el brazo y asintió. «Confío en ti, mijo, guíanos». Así comenzó todo. Jesús nunca fue de hablar mucho. Desde niño, su manera de entender el mundo había sido observarlo en silencio. Sus ojos marrones, profundos y atentos, parecían absorber cada detalle sin juzgar, como si llevara dentro de sí una especie de brújula emocional. Nacido en Ciudad Juárez, había crecido en un barrio áspero donde la violencia era parte del paisaje cotidiano. Aún así, su casa era un oasis de calma, gracias a su madre, Luz María. Luz María trabajaba de enfermera en una clínica popular. Tenía las manos firmes, la voz suave y una paciencia inquebrantable.
Fue ella quien le enseñó a cuidar a los demás, a identificar el dolor detrás de una mirada, a actuar sin alardes. El padre de Jesús, en cambio, se fue cuando él tenía apenas 8 años. Nunca dijo adiós. Solo desapareció. Jesús no hablaba de eso, pero el silencio en él era un idioma completo. «Tienes que estar atento, mi amor», le decía Luz María cuando era pequeño. A veces, la diferencia entre la vida y la muerte es saber mirar bien a tu alrededor. Durante años Jesús la acompañó en sus visitas a vecinos enfermos. Aprendió a limpiar heridas, a improvisar vendas, a calmar el llanto con palabras simples. En el barrio lo conocían como el Hijo de Luz, y eso bastaba para que le tuvieran respeto. A los 15, un primo mayor, Ismael, lo llevó por primera vez al desierto. Iban a ayudar a un tío lejano que traficaba mercancía por senderos secundarios entre Chihuahua y Sonora. No fue una experiencia gloriosa. Jesús odió cada minuto, pero memorizó rutas, olores, colores de la tierra. Aprendió a identificar señales naturales, el cambio en la dirección del viento, el canto lejano de un ave nocturna, la forma en que ciertas piedras se alineaban indicando el paso de animales. Aquel conocimiento, guardado como si fuera inútil, ahora emergía con fuerza. En medio del caos de la caravana, mientras muchos entraban en pánico, Jesús se movía con calma. Se acercó a una joven madre y le ofreció cargar a su hija por un rato. Luego ayudó a un hombre mayor con la mochila. Cada gesto, sin palabras, iba uniendo al grupo. «¿Tú sabes lo que estás haciendo?», le preguntó un muchacho con desconfianza. Jesús lo miró fijo. «No todo. Pero sí lo suficiente para no quedarnos aquí». La respuesta no fue desafiante, fue clara. Era la clase de afirmación que nacía de la convicción, no del orgullo. Poco a poco, quienes lo rodeaban comenzaron a seguir su ritmo. Mientras don Rigo discutía con otros sobre lo que se debía hacer, Jesús ya estaba repartiendo las botellas de agua que quedaban, haciendo cuentas mentales de cuántos sorbos por persona alcanzarían hasta el amanecer. Una niña con fiebre comenzó a llorar. Jesús se agachó junto a ella, le mojó la frente con un pañuelo y le habló en voz baja. «Vas a estar bien, pequeña. Vamos a salir de aquí». Sus palabras no eran una promesa vacía, eran un ancla. El grupo, sin darse cuenta, empezó a girar en torno a él, como si en medio de la incertidumbre, la figura del joven callado se convirtiera en un punto fijo, una certeza entre el polvo y el miedo. Esa noche, mientras el frío calaba los huesos y los recuerdos dolían más que el cansancio, Jesús comenzó a ser más que un acompañante. Empezó a ser guía, y él, aunque no lo buscaba, estaba dispuesto a cargar con ese peso. El silencio del desierto tenía peso. Cada paso en la arena crujía como un susurro antiguo, como si el suelo recordara a todos los que habían pasado antes. Jesús caminaba al frente, los ojos entrecerrados, no por sueño, sino por concentración. El frío seguía, pero la tensión era más fuerte que el clima. Detrás de él, una veintena de personas lo seguían con paso inseguro, cada una cargando sus miedos, esperanzas y dudas. Jesús no tenía un mapa, no tenía GPS. Lo único que llevaba consigo era la memoria, una red de imágenes y referencias que su mente había tejido años atrás. «¿Estás seguro que es por aquí?», preguntó un joven con acento de Oaxaca, mirando alrededor como si esperara ver un cartel con dirección. Jesús no se detuvo. Respondió sin girarse. «Seguro, no, pero reconozco esto. Mira ese monte. ¿Ves cómo parece que tiene un diente? Mi tío lo llamaba el colmillo. Cerca hay un arroyo seco con piedras blancas. Si lo encontramos, sabremos que vamos bien». El joven no respondió. Solo apretó los labios y siguió caminando. Don Rigo, que marchaba a pocos metros, escuchó el intercambio. Se adelantó con paso firme y se puso al lado de Jesús. «Muchacho», dijo con voz baja, pero cargada de tensión, «te estás tomando atribuciones que no te tocan. Yo fui quien organizó esta caravana. Yo recogí el dinero, no eres tú quien debe liderar». Jesús mantuvo la vista al frente.
El sol aún no salía, pero el cielo ya empezaba a aclararse. La línea del horizonte se dibujaba con tonos azules profundos. Nadie está buscando poder aquí, don Rigo. Solo queremos salir vivos. ¿Y crees que lo lograrás con recuerdos de niño? ¿Con el colmillo y cuentos de tu tío? Jesús paró por primera vez. Se volvió hacia él, con la mandíbula apretada y los ojos firmes. Lo que usted hace es dudar mientras los demás se congelan. Yo camino, y si estoy equivocado lo asumiré, pero no me voy a quedar sentado esperando que la luna se apiade. Un murmullo se levantó entre los demás. Algunos se acercaron queriendo escuchar más. Otros se mantuvieron atrás, observando. Don Rigo no respondió de inmediato, pero su mirada era la de un hombre que no soportaba perder control. «Haz lo que quieras», dijo finalmente dando media vuelta, «pero si llevas a esta gente a la muerte, será tu culpa». Jesús respiró hondo. No le importaban las amenazas. Lo que le pesaba era la responsabilidad real. Cada niño, cada anciano, cada madre que lo seguía, lo hacía porque él había dado un paso adelante cuando nadie más lo hizo. Avanzaron unas horas más en silencio. Finalmente, al doblar una colina baja, apareció lo que Jesús había descrito. Un lecho seco cubierto de piedras blancas como huevos partidos. «¡El arroyo!», gritó alguien desde atrás. Jesús no dijo nada, solo asintió con un leve movimiento de cabeza. «¿Y ahora?», preguntó una mujer. Jesús se agachó, tocó el suelo, observó las huellas de animales, el polvo. Se levantó. «A unas 5 horas hacia el oeste hay un rancho abandonado. Si seguimos este cauce, deberíamos llegar antes del anochecer». Hubo un murmullo de alivio. Aunque nadie lo dijera, el grupo empezaba a creer. Mientras retomaban la marcha, Jesús sintió una mano en su hombro. Era el joven de Oaxaca. «Gracias por no rendirte, carnal. A veces uno necesita que alguien vea lo que los demás no quieren mirar». Jesús apenas sonrió. El mapa estaba en su cabeza, sí, pero el camino que le esperaba no era de arena, era de decisiones. El sol había comenzado a elevarse, pintando el desierto con una luz anaranjada que engañaba con su belleza. La arena brillaba como si estuviera cubierta de escarcha, pero el frío persistía. El grupo, agotado pero motivado tras encontrar el cauce seco, seguía avanzando con paso desigual. La esperanza resurgía en sus pechos, aunque frágil, como una llama protegiéndose del viento. Pero no todos compartían esa sensación. Don Rigo caminaba unos metros detrás, murmurando con 2 hombres corpulentos que lo acompañaban desde el inicio del viaje. Uno de ellos, apodado el Pichón, era callado con mirada desconfiada. El otro, Ernesto, hablaba mucho y bajito, como si cada palabra fuese parte de una conspiración. «¿Vas a dejar que un chamaquito de ciudad nos mande?», decía Ernesto, con los dientes apretados. «Nos va a llevar directo a una trampa». Don Rigo no respondía. Sus pasos eran duros, su rostro rígido. En su interior hervía una mezcla de frustración y orgullo herido. Él había cobrado por guiar la caravana, había prometido seguridad, conocía algunos caminos, pero Jesús lo había desplazado sin intención de hacerlo, y eso le dolía más que el frío. Finalmente se detuvo. Gritó con voz firme: «¡Alto! ¡Todos, escuchen!». Los pasos se detuvieron. Un murmullo cruzó el grupo. Jesús se volvió serio y esperó. «No estoy de acuerdo con lo que está pasando», continuó don Rigo. «Este muchacho no tiene experiencia. Nos está llevando quién sabe a dónde. Ya perdimos una noche y seguimos caminando como ciegos». Jesús dio un paso adelante. No interrumpió. Solo observaba, conteniendo su respiración. «Propongo que quien quiera venir conmigo lo haga», añadió don Rigo. «Conozco una ruta distinta, más segura, menos riesgo. No vamos a seguir un capricho juvenil». La tensión se volvió espesa. Miradas iban de un lado a otro. Algunos bajaban la vista. Otros buscaban a Jesús con incertidumbre. Una madre, Rosario, abrazó a su hija más fuerte. Se acercó a Jesús. «Yo voy contigo, mijo. Eres el único que ha hecho algo desde que nos perdimos».
Otra voz, la de Omar, el joven de Oaxaca, se alzó también. Este compa nos sacó del hoyo, yo me quedo. Don Rigo frunció el ceño. ¿Y el resto? ¿Van a seguir a alguien que ni sabe a dónde va? Poco a poco, la división se hizo real. 9 personas, incluyendo a Don Rigo, el Pichón y Ernesto, se separaron hacia el norte. El resto se quedó con Jesús. No hubo gritos, ni insultos. Solo un dolor silente que quebraba el ánimo. Jesús no intentó detenerlos. Caminó hacia Don Rigo una última vez y habló con voz tranquila. Ojalá que encuentren el camino, de verdad. Don Rigo lo miró con rabia, pero no dijo nada. Se dio vuelta y siguió andando como si las palabras fueran piedras que no quería cargar. Jesús observó cómo se alejaban. El aire parecía más denso. La responsabilidad ahora era mayor. No solo guiaba a un grupo, guiaba a quienes habían creído en él cuando más importaba. Vamos a seguir, dijo sin mirar atrás. Caminemos con cuidado, falta menos. Y así, con paso más lento pero decisión renovada, el grupo reducido continuó por el lecho seco, mientras el sol se alzaba sobre un desierto que no perdonaba errores, pero respetaba a los que caminaban con convicción. El sol subía con fuerza, dejando atrás la frialdad de la madrugada, para golpear con una luz inclemente que cegaba y quemaba. El cauce seco que antes había dado esperanza, ahora parecía una trampa de espejismos. Cada paso costaba más. El polvo se metía en la garganta. Las botellas estaban casi vacías. El silencio de la caminata se llenaba con el ruido áspero de la sed. Jesús caminaba adelante, pero el cansancio ya comenzaba a notarse. El sudor le resbalaba por la frente, pero mantenía el ritmo. Detrás, los murmullos crecían como una corriente subterránea. «No hay agua», murmuró un hombre con voz quebrada. «Este chamaco nos va a matar», dijo otro con tono agrio. «Nos trae dando vueltas». Jesús lo escuchó. No reaccionó. Sabía que el desierto no solo secaba la boca, también carcomía la fe. Pero cuando una niña, de unos 6 años, se desplomó sin fuerza en los brazos de su madre, el miedo se volvió real. «¡Ayuda! ¡Mi hija!», gritó la mujer llorando. «¡No se mueve!». Jesús corrió hacia ellas. La niña tenía los labios partidos, la piel ardiente. Le puso un trapo húmedo en la frente y abrió la última botella que llevaba. Solo unas gotas. «Tome, despacito», dijo, ayudando a la niña a beber. Los demás se arremolinaron, angustiados. «No alcanza», gritó un joven. «Esto no es justo, tenemos niños, viejos, ¿y él qué hace más que caminar?». Jesús levantó la voz por primera vez. «Tranquilos, no nos peleemos entre nosotros. La desesperación no nos va a salvar». «¿Y qué nos va a salvar, Jesús? ¿Tu memoria?», espetó una mujer mayor con la voz temblorosa. Él bajó la mirada, respiró hondo y señaló al horizonte. «Hay una planta. Si encontramos oreja de elefante, podemos extraer algo de agua. No es mucha, pero ayuda». «¿Plantas?», dijo alguien con ironía. «¿Ahora nos vamos a alimentar de cuentos?». Jesús ignoró el comentario. Se alejó unos pasos del grupo, buscando con la vista en las pendientes rocosas. Sabía que donde había sombra en la mañana podía haber humedad. Subió una ladera, escarbó con las manos desnudas y entonces la vio. Hojas anchas, verdes, gruesas, una entre 100, pero suficiente. «Aquí», gritó, «vengan». Los más escépticos dudaron, pero Rosario, la madre de la niña desmayada, corrió primero. Jesús cortó una hoja, la dobló, y con las manos hizo que el líquido interno goteara en una tapa de botella. Era poco, pero bastaba. «Mójale los labios, no más», indicó. Poco a poco, la niña reaccionó, movió los párpados, respiró hondo. El alivio fue como un suspiro colectivo. Los que antes gritaban ahora guardaban silencio. Varios comenzaron a buscar más plantas similares en los alrededores. Jesús los guiaba, indicaba cómo cortar sin dañar la raíz. No era una solución permanente, pero servía para ese momento. «¿Cómo sabías de esto?», preguntó Omar, sudando, con una rama en la mano.
Mi madre me enseñó a reconocer lo que cura, y mi tío me enseñó a no ignorar lo que crece en el desierto. Las palabras quedaron flotando en el aire, como un puente entre la necesidad y la gratitud. Cuando terminaron, Jesús se sentó un momento a la sombra de una roca. No dijo nada, cerró los ojos. Su cuerpo temblaba, pero no por frío. Era el peso de cada decisión, de cada mirada que lo juzgaba o lo seguía. Rosario se acercó con una pequeña flor seca en la mano. Gracias, hijo, por salvarla y por no rendirte. Jesús tomó la flor. No respondió. El camino seguía. El sol caía implacable sobre los hombros encorvados del grupo. Cada paso parecía un castigo. Algunos comenzaban a arrastrar los pies. Otros simplemente se mecían entre la resignación y el agotamiento. Jesús contaba mentalmente los kilómetros. No podían detenerse demasiado, no aún. Unos gritos detrás rompieron el ritmo de la marcha. Omar corría de regreso, agitado. ¡Jesús! Es la familia que va atrás. El niño no puede más. Jesús se volvió sin dudar. Recorrió con rapidez los pasos hacia el final de la caravana y los encontró. Una pareja joven, cansada hasta el alma, arrodillada junto a un niño de unos 10 años. Tenía la cara pálida y las piernas torcidas, como si no pudieran sostenerlo más. La madre lloraba en silencio. El padre miraba al suelo sin saber qué hacer. «¿Qué le pasó?», preguntó Jesús agachándose. «No puede caminar», respondió la madre entre sollozos. «Tiene una enfermedad desde que nació. Siempre lo cargamos. Pero ya no puedo más. No puedo...» Jesús miró al niño. No lloraba. Solo lo observaba con unos ojos llenos de vergüenza y tristeza. «No es tu culpa», le dijo Jesús, suave. Luego se incorporó y observó el terreno. Necesitaban algo para llevarlo. Cargarlo en brazos ya no era opción. Volvió con el grupo principal y pidió ayuda. «Necesitamos varas largas, fuertes, y mantas. Vamos a hacer una camilla». Hubo dudas, miradas nerviosas, pero nadie discutió. Omar y 2 más buscaron ramas resistentes entre unos arbustos cercanos. Rosario trajo una colcha gruesa. Jesús amarró los extremos con los cordones de sus botas, y otros ofrecieron tiras de tela de sus camisas. «Esto no es perfecto», advirtió, «pero servirá. Lo llevaremos entre 2, iremos cambiando. Nadie se queda atrás». El padre del niño se acercó, con lágrimas en los ojos. «Yo lo cargo». «No estarás solo», respondió Jesús. «Nos vamos a turnar». Colocaron al niño con cuidado sobre la camilla improvisada. Él no protestó, solo murmuró: «Gracias». El camino se volvió más lento. Cada 10 minutos, Jesús organizaba los relevos. El grupo se adaptó al nuevo ritmo, sin quejarse. El niño hablaba poco, pero en sus ojos se dibujaba una luz distinta, como si, por primera vez, no se sintiera una carga. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Jesús mientras lo cargaba junto con Omar. «Santos». «¿Y qué te gusta hacer?». «Escuchar historias y mirar el cielo». Jesús sonrió. Lo levantó un poco para que pudiera ver más allá del horizonte. «Entonces aguanta. Cuando lleguemos al pueblo vas a tener muchas historias para contar». Los demás, aunque extenuados, encontraron fuerza en esa escena. No era solo un niño siendo salvado. Era todo el grupo reafirmando que seguir juntos valía la pena, que cuidar de los más débiles no era un obstáculo, sino una razón para resistir. La tarde avanzó. Las sombras comenzaron a alargarse. El viento del norte trajo un poco de frescura, y con ella un sentimiento que nadie se atrevía a nombrar en voz alta, pero que se sentía en el ambiente: esperanza. La tarde se extinguía en tonos dorados y con ella el desierto se volvía otra vez hostil. Las temperaturas descendían con rapidez, el aire se tornaba seco y cortante. Jesús miraba al cielo. Pronto no tendrían luz. Tenían que encontrar un lugar seguro donde pasar la noche. Si seguimos unos kilómetros más, hay una zona con rocas grandes. «Puede darnos resguardo del viento», dijo Jesús sin levantar la voz. La mayoría asintió sin hablar. El cansancio pesaba.
Santos dormía sobre la camilla. Algunos tambaleaban por la fatiga. Solo el sonido del viento y los pasos en la tierra seca los acompañaba. Entonces un estallido, un disparo lejano pero claro, provenía del norte. El grupo se detuvo en seco. Los rostros se congelaron. Algunos agacharon la cabeza instintivamente. Rosario cubrió a su hija con el cuerpo. Jesús alzó la mano en señal de silencio. Segundos después, otro disparo. Luego, dos más. Ecos profundos que viajaban por el desierto. ¿Qué fue eso?, susurró Omar con la voz entrecortada. «Pueden ser narcos o guardias», respondió Jesús en tono grave. «No podemos dejarnos ver». «¿Y si van tras nosotros?», preguntó una mujer con pánico en los ojos. Jesús negó con la cabeza. Sabía que disparos en el desierto no eran raros, pero también sabía que podían significar cualquier cosa: cacería, advertencias o algo peor. «Apaguen todo. Nada de luces, nada de ruido. Nos movemos solo cuando sea seguro», ordenó. El grupo obedeció de inmediato. Buscaron sombra entre los arbustos y se agacharon. Algunos se tiraron al suelo. El corazón les latía con fuerza. El silencio se volvió absoluto. Pasaron minutos, largos como horas. De repente unas voces, lejanas, pero se acercaban. Jesús cerró los ojos para afinar el oído. No eran muchas, 4, quizás 5 personas. Hablaban en voz baja, pero una risa fuerte rompió la discreción. «Son hombres, no militares», murmuró Omar, casi sin mover los labios. Jesús hizo una seña con la mano. Se deslizó entre las rocas, bajando el cuerpo al nivel del suelo, hasta quedar con vista parcial hacia el norte. Allí estaban, 5 figuras, mal armadas, uno con una linterna tenue, otro arrastrando algo que parecía un saco. «Narcos», susurró Jesús, «patrullando». Regresó al grupo manteniendo el sigilo. «No se muevan, no hablen, no respiren fuerte, ya pasarán». Los minutos se hicieron eternos. Las voces iban y venían, sin un patrón claro. En un momento pareció que se alejaban. Luego volvieron a acercarse. Santos se removió en la camilla murmurando dormido. Rosario le tapó la boca suavemente. El niño se tranquilizó. Jesús sentía un nudo en el estómago. No era solo miedo. Era la conciencia brutal de que cualquier error, un ruido, una palabra mal dicha, los entregaría. Finalmente, las voces se fueron disipando. El silencio regresó, pero ahora era otro. No de paz, sino de alivio tenso. Jesús esperó 10 minutos más antes de hablar. «Ya se fueron, pero no vamos a prender fuego esta noche. Coman lo que tengan. Dormimos en grupos, en turnos». Alguien siempre despierto. Omar se ofreció para el primer turno. Rosario también. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo, Jesús?», le preguntó uno de los hombres con voz admirada. Jesús lo miró y respondió con honestidad: «No lo estoy. Pero si yo me quiebro, ¿quién los va a sostener?». El hombre bajó la vista sin responder. La noche envolvió al grupo. No hubo cuentos, no hubo canciones. Solo cuerpos acurrucados contra el frío y ojos que se mantenían abiertos, atentos a cualquier sonido. Jesús no durmió. Miraba al cielo, buscando estrellas que le dieran dirección, pero lo único que encontró fue oscuridad. Aún así, algo dentro de él le decía que debían seguir. Y seguirían. El amanecer llegó sin gloria. Solo el lento clarear del cielo anunció un nuevo día, y con él la misma realidad: sed, fatiga y un camino incierto. Los cuerpos se movían por instinto, arrastrando los pies, compartiendo silencios. Jesús caminaba al frente, guiado por recuerdos que se volvían más borrosos con cada kilómetro. Fue entonces cuando vio el cerco, oxidado, torcido, pero humano. Y más allá, un tejado de lámina que apenas asomaba entre los matorrales. Se detuvo en seco. «Allá, puede ser el rancho», dijo con voz ronca. El grupo se animó. Algunos comenzaron a caminar más rápido. Jesús alzó la mano.
Con cuidado. No sabemos quién vive ahí o si vive alguien. Se acercaron despacio. A medida que se aproximaban, el rancho se revelaba. Una casa de adobe vieja con ventanas rotas, gallinas sueltas y un árbol enorme brindando sombra al patio. Una mujer apareció en la puerta, morena, delgada, con el cabello recogido y un rostro surcado por arrugas suaves. Llevaba un delantal descolorido y una expresión serena. A su lado un hombre alto, encorvado, con sombrero vaquero y mirada vigilante. Jesús alzó ambas manos. No venimos a hacer daño, solo buscamos agua. Y descanso. La mujer los observó con detalle. Su mirada se detuvo en Santos, aún sobre la camilla, y en las madres con niños. ¿Migrantes? Sí, señora, respondió Rosario. Llevamos días caminando. El hombre dio un paso adelante. Su voz era grave, pero no hostil. Aquí no hay mucho, pero lo que hay se comparte. La mujer asintió. Soy Alma, él es Joaquín. Pasen, están en tierra de nadie, pero aquí no se les niega el agua a nadie. Entraron uno por uno, con la gratitud marcada en el rostro. En el patio, Alma repartió jarros de agua fresca. Joaquín trajo una olla con frijoles y tortillas frías. Nadie habló mientras comía. Era un silencio sagrado. Jesús se quedó atrás vigilando. Alma lo notó. Tú eres el que los guía. Lo intento. Se nota. Tienes los ojos de alguien que no quiere fallar. Jesús la miró, sorprendido por la claridad de sus palabras. ¿Ustedes viven solos aquí? Desde hace años. Mis hijos se fueron, la ciudad los tragó, pero nosotros preferimos el polvo y la soledad que la violencia de allá. Joaquín se acercó encendiendo un cigarro. Este rancho era de mi abuelo, luego fue de mi padre. Aquí crecí, aquí quiero morir. Aunque a veces uno piensa si no sería mejor estar con los muertos que con tanto abandono. Jesús asintió con respeto. Sentía que había algo más detrás de esas palabras, pero no quiso indagar. Gracias por recibirnos. Solo descansaremos un poco y seguiremos. No tienen que apurarse, dijo Alma. El desierto no perdona al que corre sin mirar. Santos fue llevado dentro de la casa. Alma revisó sus piernas, palpó con suavidad, aplicó un ungüento y le hizo una infusión de hierbas. No va a caminar pronto, pero sobrevivirá. Ese niño tiene un espíritu fuerte, dijo acariciándole el cabello. Los demás se acomodaron en el patio, bajo la sombra del árbol. Jesús, por primera vez en días, se sentó sin planear el siguiente paso. Joaquín se sentó a su lado. Hay una vía de tren vieja, a unos 10 kilómetros de aquí. Si la siguen, llegarán a San Marcos. Pueblito chico, pero seguro. Jesús lo miró con atención. Un nuevo rumbo. Está activa. Ya no pasa el tren, pero el camino sigue ahí. Es recto y lleva a donde necesitan. Jesús apretó los labios. Tenían una opción, y por primera vez una guía más allá de su memoria. El aire fresco bajo el árbol del patio era distinto a todo lo que habían sentido en días. No solo por la sombra o el agua, sino por la paz que emanaba del lugar. Por un instante, el miedo parecía haberse desvanecido. Los cuerpos, antes tensos, se relajaban. Las risas tímidas empezaban a surgir entre los susurros. Hasta los niños, silenciosos por tanto tiempo, jugaban con unas piedras como si fueran tesoros. Jesús permanecía cerca de la entrada, vigilando el horizonte con la mirada aún encendida por la responsabilidad. No podía permitirse soltar el control. No todavía. Alma se acercó con una taza de café humeante. Tómate un respiro, hijo. El cuerpo también necesita descanso. Jesús aceptó la taza, pero no se sentó. Gracias, señora. Solo me cuesta. Siento que si me relajo, algo malo puede pasar. ¿Desde cuándo cargas con tanto? Jesús la miró, inseguro de qué responder. Desde que mi papá se fue. Desde que vi a mi madre partirse el alma para que yo no cayera en la calle. Desde que entendí que, si no cuido a los míos, nadie lo hará. Alma asintió con ternura. Le tocó el hombro. Eres fuerte, pero no eres de piedra. No tienes que hacerlo todo tú solo.
Jesús bajó la mirada. El nudo en su garganta no venía de la sed ni del cansancio. Era viejo, profundo, no cicatrizado. Mientras tanto, Joaquín conversaba con algunos hombres del grupo. Les mostraba un viejo mapa dibujado en un trozo de cartón. La vía está rota en partes, pero sigue recta hasta San Marcos. El truco es cruzar el barranco antes de la loma. Si bajan por la izquierda hay un sendero seguro. ¿Y hay peligro en esa zona?, preguntó Rosario, aún abrazando a su hija. Menos que en el resto del desierto. Los narcos no patrullan por ahí. Demasiado estrecho para sus camionetas. La información fue como un bálsamo. Por primera vez, el grupo tenía una ruta clara. Una dirección con lógica y esperanza. Jesús se reunió con ellos, escuchó, analizó, memorizó cada detalle, pero sus ojos se posaban con frecuencia en Santos, que dormía tranquilo bajo una cobija prestada, respirando con calma. «¿Y si no resiste el camino?», preguntó en voz baja. «Resistirá», respondió Alma firme. «Tiene espíritu, y ustedes le han dado algo que vale más que medicina, dignidad». Las palabras calaron hondo. Más tarde Jesús reunió a todos bajo la sombra del árbol. «Mañana salimos al amanecer. Seguiremos la vía. Habrá tramos difíciles, pero tenemos dirección. Ya no caminamos a ciegas». Un murmullo de aprobación recorrió el grupo. Algunos incluso aplaudieron tímidamente. Era una energía nueva, un renacimiento. «Esta noche descansamos», añadió Jesús. «Coman, recojan fuerzas. Pero mañana seguimos juntos». La noche llegó con una brisa suave. Alma preparó un caldo ligero. Joaquín repartió cobijas viejas. Algunos cantaron bajito. Otros contaron historias de sus pueblos, de sus familias. Había nostalgia, sí, pero también calor humano. Jesús se recostó por primera vez en el suelo, sin sentir que debía saltar al menor ruido. Cerró los ojos. Por unos minutos, durmió. Y soñó. Con su madre, con una cocina iluminada por velas, con sus manos curando, su voz susurrando algo que no entendía, pero que le calmaba el alma. Cuando despertó, el cielo aún estaba oscuro, pero su pecho, por fin, no lo estaba. El grupo partió antes del amanecer, dejando atrás el rancho como si dejaran un refugio sagrado. Alma y Joaquín los despidieron con bendiciones sencillas y un poco de comida envuelta en trapos. El aire estaba frío y húmedo, presagio de algo extraño en el ambiente. Jesús caminaba al frente, atento a cada señal. El cielo, aunque despejado, tenía un tono opaco, como si el desierto contuviera la respiración. Las primeras horas transcurrieron en silencio. La vía del tren era visible, oxidada, con piedras negras alineadas como huellas del pasado. El grupo avanzaba lento pero constante. Santos dormía en la camilla, cubierto hasta el cuello. Algunos cantaban bajito, otros contaban historias para no pensar en la fatiga. De pronto Jesús se detuvo. El viento soplaba distinto. «Paren», ordenó. «Algo no está bien». Omar lo alcanzó jadeando. «¿Qué pasa?». Jesús alzó la vista. El horizonte parecía disolverse. Una neblina anaranjada se levantaba del suelo, primero leve, luego más densa, como si la tierra estuviera a punto de levantarse contra ellos. «Tormenta de arena», dijo con la voz tensa. «Viene rápido». El miedo se esparció como pólvora. Algunos miraron atrás, otros adelante. El desierto ofrecía pocas opciones. «Tenemos que cubrirnos, ya», gritó Jesús. Corrieron hacia un grupo de rocas grandes al borde del camino. No era mucho, pero ofrecía algo de resguardo. Jesús ayudó a colocar a Santos entre dos piedras, cubriéndolo con mantas. Los demás se acurrucaron, envolviéndose con ropa, cerrando los ojos, tapando bocas y narices con pañuelos. Y entonces llegó. El viento rugió como un animal enfurecido. La arena golpeaba con fuerza, colándose por cada rendija. La visibilidad se redujo a nada. Solo el sonido y el ardor en la piel confirmaban que seguían allí. Jesús mantenía el cuerpo sobre Santos, protegiéndolo. A su lado, Rosario lloraba en silencio, abrazando a su hija.
El aire era un castigo, una furia ciega que no entendía razones. «¡No se muevan!», gritó Jesús. «¡No se separen!». Pero era imposible oír. Cada uno estaba solo en medio del caos. Pasaron minutos eternos. La arena se colaba por los ojos, por la ropa, por la fe. Algunos rezaban, otros solo aguantaban. Jesús no sabía cuánto tiempo había pasado. Sentía los músculos tensos, el rostro cubierto de polvo, los labios partidos. Pero seguía firme, como una piedra más en ese paisaje cruel. Y entonces, lentamente, la fuerza del viento disminuyó. La arena comenzó a caer al suelo. El rugido se volvió susurro. La tormenta se iba. Uno a uno, los cuerpos comenzaron a moverse, cogidos, cubiertos de tierra, pero vivos. «¿Todos están bien?», preguntó Rosario, buscando con los ojos a su hija. «Aquí», respondió la niña saliendo de entre las mantas. Jesús se incorporó. Tenía el rostro irreconocible, cubierto de tierra, los ojos rojos. Miró alrededor. Todos estaban allí. «¿Santos?», preguntó, alarmado. «Estoy bien», murmuró el niño, apenas visible. «Solo tengo mucha arena hasta en los dientes». Rieron. Una risa rota, cansada pero real. Una que solo nace después de haber sentido que todo podía terminar. Jesús se apoyó en una roca, respirando con dificultad. El corazón le latía en el pecho como tambor de guerra. Omar se le acercó, le puso una mano en el hombro. «Pensé que nos perdíamos, carnal, pero tú no te moviste, no dejaste que cayéramos». Jesús no respondió, solo asintió. El desierto, una vez más, los había probado, y una vez más, habían resistido. Esa noche el grupo no caminó más. Después de la tormenta, la fatiga había calado hasta los huesos. El aire seguía denso, cargado de arena suspendida, como si el desierto aún no los perdonara del todo. Se acomodaron entre las piedras, unos sobre mantas, otros solo sobre la tierra. Nadie pidió historias, nadie cantó. Solo querían cerrar los ojos. Jesús se tumbó bajo una roca alta, con la camilla de Santos a su lado. El niño dormía profundamente, envuelto como un capullo. Jesús cerró los ojos y por primera vez en días se durmió sin resistir. En su sueño volvió a ser niño. Estaba en la vieja casa de su infancia, en Ciudad Juárez. El patio era pequeño, con una planta de limón en una esquina. El olor a tortilla quemada flotaba en el aire. Desde la cocina su madre le cantaba suavemente. Jesús la veía de espaldas, preparando algo en la estufa. Entonces apareció él, su padre. Como lo recordaba, alto, moreno, con manos grandes y ojos que nunca mostraban lo que pensaban. Llevaba una camisa vieja y una mochila al hombro. No decía nada. Solo lo miraba desde la puerta. «¿Por qué te fuiste?», preguntó Jesús sin moverse. El hombre no respondió. Solo caminó hacia él con pasos lentos hasta quedar frente a frente. «No supe cómo quedarme», dijo al fin. Tenía miedo de no saber ser papá. Jesús lo miró fijamente. «¿Y crees que eso es menos grave que irte?». El padre bajó la cabeza. Su voz se quebró. «Te fallé. Pero tú estás haciendo lo que yo nunca pude. Estás sosteniendo a los tuyos». Jesús sintió una mezcla de rabia y tristeza. Quiso gritarle, quiso abrazarlo, pero no pudo hacer ninguna de las dos cosas. «Yo no quiero ser como tú», dijo con los ojos húmedos. «No quiero huir cuando más me necesiten». El padre asintió, con un gesto doloroso. «Y por eso no eres como yo». Jesús despertó sobresaltado. El cielo aún estaba oscuro, pero ya se distinguían los contornos de las piedras. Respiraba con dificultad. Tenía las mejillas húmedas. Se sentó. El cuerpo le dolía, pero el alma ardía con una fuerza distinta. Santos dormía tranquilo. Rosario también. Los demás aún descansaban, acurrucados. Jesús se levantó sin hacer ruido. Caminó unos pasos hasta quedar solo frente a la nada del horizonte. Cerró los ojos. «No soy tú», susurró al viento, «pero gracias por mostrarme lo que no debo ser». Una brisa suave lo acarició.
Era fría pero no dolía. Se sentía como una despedida, o quizás como un comienzo. Regresó junto al grupo. Se sentó en silencio, con los ojos abiertos, vigilando. No porque temiera algo, sino porque, por primera vez, sabía con certeza que debía llegar al final. No por él, por todos. El primer rayo de sol rompió la línea del horizonte como una promesa muda. El desierto, cubierto por una capa fina de polvo suspendido, parecía detenido en el tiempo. Jesús se levantó antes que los demás. Revisó a cada persona, uno por uno, en silencio. Estaban enteros, vivos, pero el día que comenzaba no les daría tregua. Cuando todos estuvieron despiertos, se reunieron en círculo. Jesús habló con voz firme, pero serena. Hoy llegamos. No será fácil. El camino sigue recto por la vía, pero hay una colina antes de llegar a San Marcos. Si pasamos eso, lo logramos. Nadie protestó. Había cansancio, sí, pero también determinación. Era como si cada paso hasta ahora hubiera forjado algo más que resistencia física, una convicción colectiva. El grupo avanzó con ritmo constante. Jesús marcaba el paso. Santos, más despierto y con la voz alegre, iba sobre la camilla contándole chistes a Rosario. Algunos reían, otros murmuraban oraciones. El paisaje se volvía más árido a cada metro. El sol subía rápido. El calor regresaba, esta vez con violencia. No había sombra. El metal oxidado de las rieles ardía al tacto, pero nadie se detenía. «Agua», dijo uno con voz ronca. Jesús repartió las últimas botellas. Tomaban a sorbos, como si cada gota fuera un regalo. Cuando por fin apareció la colina, hubo un murmullo. Era alta, rocosa, con una pendiente irregular que prometía el desafío final. Detrás de ella, sabían, estaba San Marcos. «Vamos a subir por la izquierda, como dijo Joaquín», indicó Jesús. «No se separen». El ascenso fue lento. Algunos usaban las manos para impulsarse. Otros se detenían cada pocos pasos a respirar. Santos fue cargado entre 4 personas, relevándose sin decir una palabra. Cada gesto era un acto de lealtad. La mitad de la pendiente, y las piernas ya temblaban. El sol ardía sobre los cuellos, el polvo se metía en los ojos. Pero nadie se rendía. Jesús sentía cómo su cuerpo le pedía detenerse. Las rodillas dolían, la boca estaba seca, pero en su mente solo cabía una palabra: llegar. «Ya casi», gritó Omar desde más arriba. «Ya se ve algo». Ese grito fue gasolina. Los últimos metros los subieron con el alma. Cuando llegaron a la cima, el aire se cortó por un instante. Todos miraron. Allí estaba, San Marcos, un puñado de casas, una torre de iglesia, un tanque de agua que reflejaba el sol. Era real. Jesús no dijo nada, solo soltó una exhalación larga y luego se dejó caer de rodillas. El cuerpo entero le temblaba. La vista se nubló de lágrimas, no por dolor, sino por la certeza de que lo habían logrado. «Lo hiciste, carnal», le dijo Omar, abrazándolo por detrás. «Nos llevaste hasta el final». Jesús negó con la cabeza, respirando entrecortado. «Lo hicimos todos». Abajo el pueblo esperaba. Solo un descenso los separaba de la meta, pero en ese momento nadie quiso moverse. Se quedaron ahí, mirando, dejando que la victoria les entrara despacio, como la luz de la mañana. El descenso hacia San Marcos fue lento, pero lleno de emoción. Cada piedra, cada arbusto, cada sombra parecía decirles que el final estaba cerca. Jesús caminaba adelante, con el corazón acelerado, sintiendo cada latido como un tambor que anunciaba la llegada. Sus ojos recorrían el pueblo, observando los tejados, la torre de la iglesia, los pocos árboles que ofrecían sombra. Era pequeño, sí, pero era un refugio real, palpable, seguro. «Miren», gritó Santos desde la camilla, señalando con entusiasmo. «Ahí está». La alegría estalló en murmullos y sonrisas. Algunos lloraban, otros reían. Era un reencuentro silencioso,
con la esperanza que habían perdido en la noche interminable del desierto. Cada paso los acercaba más a la seguridad, al agua, al descanso. Jesús se detuvo un momento, respirando hondo. La vista del pueblo le llenaba de una sensación desconocida, alivio mezclado con humildad. Habían sobrevivido no solo por su liderazgo, sino por la cooperación, la confianza mutua y la voluntad de cada uno de los que lo seguían. No era su logro solo, era de todos. «Vamos, no hay que detenerse», dijo Jesús, con voz firme pero cálida. «Queda poco». El grupo avanzó por un sendero de tierra que conducía directamente al corazón del pueblo. Las casas eran modestas, construidas de adobe y techadas con lámina oxidada. Algunos tenían patios pequeños con gallinas y huertas improvisadas. Todo parecía detenido en el tiempo, como si la vida hubiera elegido transcurrir lentamente allí, sin prisas ni violencia. Un par de niños jugaban cerca de una fuente. Se detuvieron al verlos. Santos levantó la mano y les sonrió. Ellos respondieron con curiosidad y timidez. Nunca habían visto a gente que llegara del desierto en tal estado. Jesús miró al grupo. Sus rostros reflejaban cansancio, pero también un brillo que solo surge después de haber enfrentado la adversidad juntos. Al bajar por la última pendiente, el sonido del agua de un pozo resonó como un milagro. Rosario llevó a su hija y la lavó, mojando su rostro y su cabello con cuidado, asegurándose de que cada gota fuera disfrutada. Otros hicieron lo mismo, aprovechando cualquier fuente que ofreciera limpieza y alivio. Don Rigo y su grupo no estaban a la vista. Jesús no sabía si llegarían antes o después, pero no importaba. Lo que importaba era que aquellos que confiaron en él habían alcanzado la meta sin perderse en el camino. «Gracias, Jesús», dijo Omar, acercándose con el sudor aún pegado al rostro. «Sin ti, no lo hubiéramos logrado». Jesús negó con la cabeza, con una sonrisa cansada. «Todos lo logramos, no es solo mío. Cada uno puso algo de sí». Santos saltó de la camilla, apoyado por Omar, y corrió unos pasos hacia la plaza central. Sus risas se mezclaron con las del grupo. Jesús lo observó y sintió un alivio profundo, como si la carga de días enteros se desvaneciera poco a poco. Los tejados reflejaban el sol de la mañana, y la torre de la iglesia proyectaba una sombra larga sobre la plaza. Un par de habitantes comenzaron a salir de sus casas, observando al grupo con curiosidad. Algunos les ofrecieron agua y pan. Otros solo los miraban, asombrados por la resistencia de aquellos que habían cruzado el desierto. Jesús se permitió por primera vez un momento de descanso verdadero. Se sentó en una piedra, observando a los suyos reunidos, riendo y llorando a la vez. Era un instante breve, pero cargado de significado. Todo el miedo, la fatiga, las tormentas, las heridas, habían valido la pena. Respiró hondo. Sabía que la historia no terminaba allí. Había más caminos, más decisiones, más responsabilidades, pero por ahora el desierto quedaba atrás. Y el pueblo de San Marcos los recibía con los brazos abiertos, aunque silenciosos, como testigo de su triunfo colectivo. Al llegar a la plaza central de San Marcos, el grupo fue recibido por un murmullo de curiosidad. Las puertas de las casas se abrían lentamente y algunos vecinos salían para observar. No hubo aplausos ni gritos, solo miradas de asombro y cuidado. Era un pueblo pequeño, pero cada gesto de atención se sentía como una caricia después de días de incertidumbre. Jesús caminó al frente, observando cada rostro. Los suyos estaban cubiertos de polvo, con la ropa rasgada, los pies lastimados. Pero sus ojos brillaban con la luz del alivio. El cansancio se mezclaba con la satisfacción silenciosa de haber llegado. Santos corrió hacia un pequeño pozo chapoteando con sus pies, riendo. Rosario lo siguió, abrazándolo, y otros hicieron lo mismo con los niños que llevaban. «Pueden tomar agua, hay comida en la iglesia», dijo un hombre mayor desde la puerta de su casa. «No es mucho, pero suficiente para ustedes». Alma y Joaquín los habían acompañado hasta la entrada del pueblo.
La pareja observaba en silencio, orgullosa de lo que el grupo había logrado. Jesús se acercó a ellos, con la respiración aún agitada, y bajó la mirada. «Gracias por todo», dijo sincero. «Nos dieron fuerza cuando ya no quedaba nada». «Ustedes se la ganaron», respondió Alma. «No solo sobrevivieron, también cuidaron de los demás. Eso es lo que nos importa». Don Rigo y su grupo llegaron poco después, cojeando, con ropas desgastadas, algunos con heridas leves. Jesús los miró. No había rencor en sus ojos, solo alivio. Don Rigo se acercó, con la cabeza gacha. «Te subestimé», dijo en voz baja. «Tenías razón, y ellos también. Gracias por guiarnos». Jesús asintió sin palabras. La importancia no estaba en el reconocimiento, sino en la llegada segura de todos. Los aldeanos ayudaron a acomodarlos. Algunos ofrecieron camas improvisadas, otros repartieron comida caliente. El aroma del guiso y el pan recién horneado llenó el aire. Por primera vez, todos respiraron tranquilos, sin miedo ni prisas. «No saben lo que significa esto», susurró Omar mientras comía. «Después de todo lo que pasamos, solo este momento de calma vale más que todo el viaje». Jesús lo miró. Su corazón estaba pesado y ligero al mismo tiempo, pesado por las experiencias, pero ligero por la certeza de que habían llegado juntos. Santos, con los pies todavía mojados, corrió hacia Jesús y lo abrazó. «Gracias por no rendirte, Jesús», dijo con voz inocente. «Siempre creí que llegaríamos», respondió él acariciándole la cabeza, «pero no lo hice solo». El grupo se dispersó lentamente por el pueblo. Algunos se lavaron, otros buscaron sombra y descanso. La comunidad los observaba con respeto, sin prisa, como si comprendiera que cada paso había sido un logro silencioso de resistencia y coraje. Jesús se permitió finalmente sentarse en un banco, cerrando los ojos y dejando que la brisa del pueblo le acariciara el rostro. Era un respiro merecido, un instante de tranquilidad que todos necesitaban. Alma se acercó y colocó una mano sobre su hombro. «Nunca olvides lo que hicieron», dijo, «y lo que aprendieron. Esa fuerza será útil siempre». Jesús asintió. Sus ojos recorrieron a los suyos, al pueblo, y por primera vez en días sintió una paz que no esperaba. El desierto, las tormentas, la fatiga, todo había quedado atrás. «Ahora pueden descansar», añadió Joaquín, «y mañana, solo mañana, pensarán en lo que sigue». El grupo se acomodó finalmente, dejando que el silencio del pueblo los envolviera. Cada rostro reflejaba cansancio, pero también satisfacción. El miedo había quedado atrás, y el futuro parecía un camino abierto, lleno de posibilidades y segundas oportunidades. Jesús observó el horizonte, las casas, los vecinos que lo saludaban con respeto y cordialidad. Había llegado el momento de respirar profundo, de permitir que la historia que habían vivido se asentara en cada corazón. El sol de la tarde iluminaba San Marcos con tonos cálidos, reflejando en las tejas y en los rostros de quienes habían llegado del desierto. Jesús caminaba lentamente por la plaza central, observando a su grupo acomodarse, recoger pertenencias, conversar con los vecinos. Todo parecía más ligero, más humano, más real. Cada respiración era un recordatorio de que habían sobrevivido y que el futuro aún les ofrecía oportunidades. Se acercó a Santos, que jugaba con otros niños del pueblo, riendo y saltando sobre la tierra polvorienta. La niña de Rosario se unió a ellos, dejando que la inocencia se adueñara de la tarde. Jesús sonrió sin decir palabra, observando cómo la luz del sol daba vida al entorno. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía urgencia, solo gratitud silenciosa. «Jesús», dijo Rosario acercándose y tocándole el brazo, «gracias por todo, no solo por salvarnos, sino por enseñarnos a no rendirnos». Jesús la miró, con ojos cansados pero llenos de reconocimiento. «No lo hice solo. Cada uno de ustedes puso su fuerza, su voluntad. Esto es de todos», respondió firme. «Mientras tanto,
Los habitantes del pueblo ofrecían ayuda, agua fresca, comida, un lugar para descansar. Nadie preguntaba de dónde venían o a dónde iban, solo los acogían. Era un recibimiento lleno de humanidad, algo que el grupo había añorado durante días enteros de incertidumbre. Alma apareció junto a Jesús con una mirada serena. Si quieres, puedes quedarte aquí y ayudarnos. El centro de acogida necesita manos como las tuyas, dijo señalando un pequeño edificio al final de la plaza. Jesús la miró largo rato, pensando en todo lo ocurrido. La tentación de descansar, de pertenecer a algo seguro, era fuerte, pero sabía que su camino no terminaba allí. Sus responsabilidades y la experiencia adquirida lo llamaban más allá del pueblo. «Lo pensaré», respondió finalmente. «Pero hoy quiero solo agradecer y dejar que todos respiren». Se detuvo frente a Joaquín, que observaba desde la sombra de un árbol. «Gracias por todo lo que nos diste», dijo Jesús. «Tus consejos fueron clave para llegar hasta aquí». Joaquín asintió con una sonrisa leve, como alguien que entiende que la verdadera recompensa no está en las palabras, sino en ver el fruto del esfuerzo. El grupo se reunió en círculo una última vez antes de dispersarse por el pueblo. Jesús los miró a todos, hombres, mujeres, niños. Cada uno reflejaba cansancio y alegría a la vez. La travesía había dejado marcas físicas y emocionales, pero también un aprendizaje profundo sobre la solidaridad, la paciencia y la fuerza del espíritu humano. Respiró hondo y dijo en voz baja, para sí mismo: «No es el fin, solo es un nuevo comienzo». Los niños comenzaron a correr por la plaza, mientras los adultos conversaban con los vecinos. Jesús se quedó un momento observando el horizonte, las casas pequeñas, los caminos polvorientos. Todo era familiar y extraño al mismo tiempo. Sabía que su historia, y la de todos, seguiría escribiéndose, pero que ese capítulo ya había concluido. «No olviden lo que lograron», dijo en voz alta. «La fuerza de cada uno los trajo hasta aquí. Nunca lo pierdan». El grupo asintió, algunos con lágrimas discretas, otros con sonrisas silenciosas. Jesús cerró los ojos un instante, dejando que la paz lo llenara. Sabía que más adelante surgirían otros desafíos, otros caminos, pero la certeza de haber llegado hasta allí les daba valor para enfrentarlos. Y si quieres seguir viendo historias como esta, no olvides suscribirte al canal, añadió consciente del presente y del futuro mientras una brisa suave movía los árboles del pueblo. También haz clic en el video sugerido que aparece en pantalla. Hay mucho más por descubrir. Jesús respiró hondo, observando al grupo interactuar con los habitantes. Todo el miedo, la fatiga y la incertidumbre se habían transformado en un aprendizaje vivo, en esperanza compartida. El desierto, las tormentas y la noche sin fin quedaban atrás. Solo quedaba la certeza de que juntos podían superar cualquier obstáculo y construir un nuevo camino, paso a paso, corazón a corazón.